La primera vez que vi algo sobre los huevo cartoons, y probablemente muchos aquí presentes también, fue el sketch de los huevos poetas. Además, Brandy Huevo Totote rifa un auto último modelo cada mes. ¡Salud! Solo huevos conocedores se lo chupan. Y la neta, no hay que conocer tanto porque está 2-2 el güey. Pero ¡salud! Este sketch consistía en que cada toma que hacían los huevos se ponían cada vez más y más ebrios. ¡Es un brandy hecho con huevos! No, ese es el rompope. Hace poco, por nostalgia, volví a ver la película, una película de huevos, y sucedió algo que la primera vez que la vi no me pasó. Carnalito, ¿Confi? me encontré unos amigos tuyos. Si los huevos no van a la montaña les va a caer encima. ¡Ay, mamacita chula! ¡Al ataque, huevos! Reconocía muchas de las voces que estaban en las escenas, pues resulta que varios de los actores de doblaje que conocemos de películas, animes y series trabajaron aquí como actores de voz. Así que vamos a ver hoy reconociendo las voces de una película de huevos. Señor editor, suélteme la intro para este video. Yo solo quiero una vida normal. Haciendo un pequeño paréntesis, el curso de actuación a distancia mediante videollamada con el maestro Yamil Atala, actor de doblaje mexicano muy reconocido en el medio, ya va a empezar. Este sería el tercer taller que estamos impartiendo aquí en el canal. Ya van más de 100 personas que están estudiando mes a mes. Y vamos a abrir un nuevo taller, un nuevo grupo para los interesados. El curso dura 2 meses y medio y pueden pagar $50 o 1,000 pesos mexicanos mensualmente. Pueden inscribirse ahora mismo escribiéndome a talleryamilatala@gmail.com. El grupo de estudios de actuación nivel 1 será los lunes de 6 a 8 de la noche, horario de México. Y si hay suficientes alumnos, se puede abrir otro grupo para los martes de 6 a 8, también horario de México. Al final se les va a entregar un certificado por haber estudiado con el maestro Yamil. Así que escríbanme. ¡Los espero! Tu nombre es Toto. Ay, vas a ser un gran pollo. El protagonista de la película se llama Toto. Es un huevo que, como muchos huevos, ya sabemos cuál es el destino. Ahora que estoy buscando escenas, me doy cuenta que este personaje no habla mucho, sino hasta el minuto 13 de la película. Una de las primeras interacciones más largas que tiene es con el huevo líder. No, señor. Les presento a Pompis, el huevo corredor. Suerte, soldado. ¡A sus puestos! ¿Cuál es mi puesto? Ahí está bien, Pompis. ¡Hey, Willy! ¡Soy el nuevo huevo corredor! ¿A que no adivinan qué actor de doblaje reconocido es el de la voz del huevo líder? Se los voy a decir más adelante. La voz de Toto es dada por el actor Bruno Bichir. Se puede considerar como Star Talent, que además ha trabajado en otras producciones como Tierra de Osos o Las Leyendas. No necesito que un oso bobo ayude, solo necesito esa cosa. Claro, ten. No, yo mismo lo hago. Ponlo por allá. Una segunda oportunidad es una segunda vida. Y vaya que yo he tenido muchas vidas y con mucha suerte en todas ellas. Gracias, mija, gracias. Cabe mencionar que Las Leyendas es otra película mexicana animada que fue estrenada el año pasado y se nota una mejora tremenda en la producción audiovisual. ¡Ta huevón! Perú también necesita destacar y tener sus propias producciones. Vamos a hacer una película aprovechando Hogwarts Legacy. Voy a hacer Harry Potter y la Orden del Fénix. El sexo vende, amigos y amigas. Siempre, no hay pierde. El siguiente personaje es Willy, el cual tiene una voz particular que ya hemos escuchado en otra película. Mira, todos los días, cuando ese reloj marca las 6 de la mañana, empieza el huevocidio. El señor de la casa se va a trabajar temprano, pero antes va al refrigerador por un jugo. La peor parte de la tragedia es cuando baja la familia, porque siempre desayunan huevos. Los que tengan buen oído y memoria ya lo habrán reconocido. Voy a colocarles una escena en modo meme que le hicieron a mi editor. El esclavo cuando ve a otro esclavo. ¿Qué veo? ¿Un rival? Dale, éntrale. Precisamente es la voz de Sid el Perezoso de la película La Era de Hielo. Es importante mencionar que es Star Talent. Y para los que no saben qué significa este término, se utiliza para referirse a alguien que no se dedica al doblaje como actividad principal. Puede ser actor de teatro, televisión o puede ser incluso un youtuber y que participe en un doblaje de alguna película o una serie. A veces los resultados no son satisfactorios. Nos vemos después, fracasados. Por favor, solo estaba bromeando.
una persona... Pero otras veces sí son muy buenos los resultados. ¡Es hora de levantarse! ¿Eh? ¡Juan! ¡Marcelo! ¡Beto! ¡Tío Francisco! Esto me ha hecho recordar que quisiera hacer un video sobre Star Talents, así que me voy a poner a trabajar en eso porque ya se los dije, ya les pedí likes y creo que ustedes ya reventaron la meta. ¡Ay, ay! ¡Torito! ¡Torito! ¡Te hicieron un huevo duro! ¡Torito! El siguiente personaje no tuvo mucho tiempo en pantalla, pero fue tan bien caracterizado con energía y carisma que es muy recordado, al menos por mí sí. Hablo de Huevay Segundo, el huevo de Pascua. ¿Quién eres tú? Me llamo Huevay Segundo, un huevo de chocolate que nunca encontraron la Pascua pasada. Yo soy Toto. Mucho gusto. Oye, ¿cómo escapamos del gato? ¿Y yo qué voy a saber, chico? ¿Por qué tú crees que llevo aquí casi un año? Tiene que haber una forma. Pues no te preocupes que aquí estamos a salvo. El huevo de Pascua tiene una voz que para los conocedores del doblaje seguro ya se les hizo familiar y los más conocedores ya lo reconocieron. Hablo de nuestro Homero Simpson. Oh, gloria de las glorias. Oh, divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios. ¡Me lleva la cachetada! Y también de Lord Farquaad. Corre, 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 que nadie te pueda alcanzar. No me podrás atrapar. Soy el hombre de jengibre. O incluso la voz de Steppenwolf en La Liga de la Justicia, la película esta de Zack Snyder. Este mundo está dividido. Es una especie primitiva, no evolucionada y en una guerra interna, demasiado aislada para ser una sola. Ya lo reconociste, es la voz del gran Humberto Vélez, maestrazo del doblaje con más de 40 años del doblaje. Con su experiencia supo darle vida a este personaje. Y después para el resto del cast teníamos por ahí a Humberto Vélez, que el huevito de chocolate no teníamos idea de por dónde rayos iba a caminar ese personaje. Y cuando llegó Humberto le dijimos, simplemente es un huevo cubano, maestro, a ver qué se te ocurre allá adentro. Y empezamos a ver cómo se explayaba y daba vueltas y así hay frases sacaba. Oye, chico, que mira, que tú, que yo, que los huevos de Copacabana. Y dijimos, este es exactamente el huevo de chocolate. Sin embargo, es una pena que para la segunda película de esta franquicia se prohibió su distribución en Estados Unidos, porque por allá decidieron que el personaje era racista. Ya saben cómo son los gringos, están tan traumados con el racismo que ya cualquier cosa para ellos es ofensivo. Para mí fue un carismático personaje, ciertamente hay mucha diversidad en nuestro pueblo latinoamericano y hay gente con acentos muy marcados que uno podría pensar que hasta está caricaturizando o que es un estereotipo, pero en algunos lugares sí hay personas bien exageradas para hablar y no está mal. Y este huevito pienso que no ofendía a ninguna etnia. Creo que todo depende de la madurez con la que se ve la película. ¿Qué hueva hacer? Huevay Segundo para servirle a usted y a Dios. ¡Que te vaya bien! Con el personaje de Bibi también pasó algo interesante. La voz fue dada por la actriz Angélica Vale, que también sería considerada como un Star Talent, pues no ha trabajado en muchas producciones de doblaje, pero ha demostrado ser una muy buena actriz de voz. ¿Están bien? Sí, creo que sí. Desde que los vi pasar, supe que no son de aquí. Ningún huevo de gallina fresco entraría al pozo de los reptiles. Bueno, no sabíamos. No importa. Vengan, hay que cruzar. No. Los huevos siempre van abajo. Esa es la naturaleza. Vamos, no tengan miedo. Según cuenta ella, el personaje de Bibi originalmente tenía el diseño con el cabello lacio, pero como ella llegó a grabar con el cabello recogido y su cabello era rizado, le cambiaron el diseño a la huevita que caracterizó. No puedes contagiarte de odios que no son tuyos. Tu padre tendrá sus razones para detestar a los huevos de gallina, pero tú eres diferente, distinto a él. No dejes que su pasado te afecte a ti. Otros de los trabajos en los cuales ella destacó fue como Ellie en la franquicia de la Era de Hielo y como Imelda Rivera en la película de Coco. También yo. Todo el mundo se cae de los árboles de vez en cuando, pero no lo aceptan. ¿No lo qué? Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte.
La canción de La Llorona es muy bella, que me encantaría dedicarle un video minucioso de análisis de canto de la versión en inglés comparándola con la latina. Y es que me encantaría hace rato, y acompañado con mi profesor de canto para que me corrija si es que me equivoco en algún concepto, o también para que él añada su perspectiva, pues con su experiencia. Y si te gusta esta idea, demuéstramelo llegando a este video con 30,000 likes. Escúchalo, mira ese botón como te lo pide. Touch me. Y si no quieres perderte mis próximos videos y eventos, dale también al botón de suscripción, escúchalo como te lo exige. Touch me harder. Y justo antes de llegar al personaje del huevo líder, ¡Están apachurrando los huevos! y ya espero que hayan adivinado muchos de ustedes de qué actorazo se trata, veamos las voces de todos estos personajes que fueron hechos por solo 3 personas. Comencemos con Tlacua y Cuache. Estoy cansado de esta miseria, tú. Te digo que hay que irnos para el otro lado del río, tú. Pero ¿cómo cruzamos, tú? Está re difícil. Pues sí, pero ¿a qué nos quedamos? No hay nada de tragar en este lado. ¿No te gustaría comerte un huevo? Eso duele, ¿no? O si te lo comes con cascarón, sí. Ah, pues sí. La voz de Tlacua es dada por el actor Fernando Mesa, que también le da voz al lagartijo y al huevo poeta. Oigan, aquí está re feo. Lagartijo, no seas cobarde. Espantan, le digo. Ay, tú y tu delirio de persecución. Su atención, por favor, amables huevas y huevos. Queremos hacer un brindis en honor de Toto el pollo. Por otra parte tenemos la voz de Cuache. ¡Ya aprendió, tú! ¡Eso, compadre! ¿Y los huevos? Ah, pues me dieron un tocinazo y se echaron a correr. ¡Pues agarra los huevos! Pero me lo dices como amigo o como jefe. ¡Como amigo! Ah, bueno, pues vamos. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Pues no me dijo usted que... ¡Los que van corriendo! Esta voz es dada por uno de los directores de la película, Rodolfo Riva Palacio, que también le ha dado voz a los personajes de Coco, Iguano, Rododendro y Huevón en la misma película. Yo soy Coco, huevito cocodrilo, líder de los huevos de reptil. ¿Para qué soy bueno? Cruza. Pues ya vas. De hecho, me está dando un poco de sueño y me acabo de acordar que dejé el pollo metido. Pues será en el horno, porque si no, ¿dónde? Mi nombre es Bond. Huevón. ¡Es una película, animal! Oh. ¡Huevo baboso! Y al igual que su hermano, el otro director también hizo varias voces. Gabriel Riva Palacio interpretó a Surf, a Torti, a Gabrelle, bueno, y a mi huevo favorito, Confi. Lo que quieren es que les rompamos el cascarón a golpes. ¿Alguien sabe volar? No, nadie. ¿Tú? Ahorita los alcanzo. Que nosotros y ustedes vemos el mismo destino. O sea, hacia dónde vamos. Y salud. Órale, qué fuerte, carnal, qué fuerte. Bendito sea el colesterol que me permite verlos. Irá. Déjame estrecharlos entre mis brazos, carnal. Y ahora el gran final. Por fin vamos a saber qué actor interpretó al huevo líder. Si respondiste correctamente, entrarás a un sorteo de abastecimiento de huevos para todo un año. Te van a dar huevo en la mañana, te van a dar huevo en la tarde y en la noche también. Tu vida va a ser una huevada. A ver, los nuevos, quítense de encima, abran espacio. Muy bien, hoy es la noche que nos largamos de aquí. Los hermanos Hugo y Fefe serán los supervisores del cuchillo. ¡Señor, sí, señor! Yo mismo me sorprendí de que la voz del personaje sea la misma que la de Optimus Prime en las películas live action. Soy Optimus Prime y envío este mensaje a todos los Autobots sobrevivientes que se refugian entre las estrellas. ¡Están apachurrando los huevos! Y obviamente cuando ya sabes que es Optimus Prime, sabes que se trata del mismísimo Tai Lung. ¿Quién llenó de huevos mi cabeza? ¿Quién me hizo entrenar hasta que se me rompieron los huevos? ¿Quién me negó mi destino? Hablo nada más y nada menos que del maestrazo Blas García, un actorazo de doblaje que aquí en mi comunidad le hemos escuchado y admirado en muchas de sus escenas y que también está en la lista de poder hacerle una entrevista para este año. Por favor, mira que ya empezamos con Ricardo Bruce. Qué bonita entrevista que quedó. Si no la viste, te la dejo acá arriba a la derecha. Y por esa razón ya sabes a qué botones tienes que ir a apachurrarle los huevos. Escúchalos cómo te lo exigen. Los interesados ya saben, los interesados para el curso de actuación a distancia
preferencia escríbame a talleryamilatal@gmail.com. La oferta de estudiar por $50 mensuales con ese actorazo es solo para nuestra comunidad, así que no vas a encontrar esta oferta en cualquier otro lado. Inscríbete de una vez antes de que se acaben las vacantes. Sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas de todo lo demás que estoy planeando, para que sepas por dónde estoy. De repente estoy streameando o estoy hueveando por ahí en la calle y hago una reunión chiquita, puede ser también. Así que sígueme en Instagram, en Twitter, en TikTok también si quieres, por ahí subo algunas cosas. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y conmigo será hasta dónde, hasta cuándo, hasta la próxima semana, puede ser, no sé. ¡Chao!